Sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, teníamos bastantes años de no conversar con el invitado de hoy, Lili. Él es, representa a este movimiento de trabajadores bases magisteriales. Se trata de Paz Cetino. Bienvenido, don Paz, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto. Le vamos a pedir que se acerque un poquito al micrófono. Tan importante el tema de la educación. Sí, les agradezco. Educación y salud son de los principales. Les agradezco muchísimo la oportunidad, estamos a la orden. Si gusta, comencemos, porque a usted lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, lo leemos ahí en los medios. ¿Qué bases magisteriales? Bueno, Bases Magisteriales es una asociación de docentes, ¿verdad? Que surgió hace aproximadamente 24 años y surgió bajo una visión que tuvo el finado Luis Mario López, un gran luchador social en este país. En el marco de la guerra civil, nosotros estábamos organizados con Andes 21 de junio. Que es la otra... otra asociación grande de profesores. Sí. En ese sentido, cuando se empezó a dar la transición de la guerra a la posguerra, nosotros empezamos a percibir que el nuevo sujeto político, el FMLN, era cuestión de tiempo para que llegara al poder. Y que de seguro, y que no nos equivocamos, nos iba a dar el mismo trato que nos daban los gobiernos anteriores o un peor trato. Y dicho y hecho, nosotros nos salimos, el FMLN arriba al poder, y ustedes saben que eso pasaron 10 años, y toda aquella promesa reiterada que hicieron cuando gobernaba Arena el poder, no se hizo absolutamente nada. No se revisó el escalafón, no se hizo absolutamente nada. Es más, en el tema de pensiones nos dejaron en peor condición. ¿Por qué se salen ustedes de Andes 21 de junio? Y ustedes son como una decisión de antes, ¿sí? Andes 21 de junio. Pues precisamente porque no queríamos jugar ese papelito histórico de ser correa de transmisión de un partido político. Esa fue la razón. Y no nos equivocamos. Si ustedes revisan el actuar de Andes 21 de junio durante la administración de los 10 años en el FMLN, fue el sindicato, como dicen, que le hizo los mandados. Yo recuerdo en una oportunidad, yo creo que ustedes como periodistas lo deben recordar, cuando Salvador Sánchez Serén anunció que le iba a aumentar $100 a los profesores. Esa noticia la recibimos muy bien, $100. Pero 50 en un año y 50 en el otro año. Imagínense usted, ahí salió la trampa después. Nosotros no firmamos ese acuerdo y cuando se estaba aprobando en la Asamblea Legislativa, yo por suerte ese día no llegué porque iba a sentir mucha pena ajena. Simeduco, que es un sindicato de maestros, pidiendo que los $100 se entregaran de una sola vez y los de Andes exigiendo que no, que en 2 términos. Imagínese usted cómo un sindicato pierde la brújula de luchar por su clase y se pone, como decimos, al servicio de un partido político. Entonces nosotros no tenemos esa goma moral y como bases magisteriales lo decimos en todos los medios. Nosotros no tenemos vinculación partidaria ni compromiso partidario con ningún partido político. Claro, nosotros hacemos acción política porque nos interesa la política educativa, nos interesa la política de salud, esa es otra cosa. Pero política partidaria no la hacemos. Mencionaba, explicándonos lo de bases magisteriales, por qué nace y toda su trayectoria. Usted mencionaba entre eso la revisión de escalafón, no se ha hecho durante estos años atrás. A ver. Hablaba del FMLN de los 10 años y que, sí, por ejemplo, no se hizo la revisión del escalafón. Hablando del escalafón, justamente hace unos días el ministro de Hacienda pues anunciaba, ¿verdad?, parte del presupuesto general de la Nación 2025, que por ejemplo para educación hay una disminución. Una congelación. Me refiero a todo al monto en general y también hay una congelación, así como usted lo dice también, del escalafón. Ya vimos que han hecho un llamado a una marcha, en fin, ya vamos a entrar más a detalle. Pero el punto es, el ministro decía de que esta decisión es porque el tema del escalafón no se ha dado por mérito, sino por antigüedad.
y que ya había que poner un paro al respecto. Es una pésima lectura. Es una pésima lectura la que está haciendo el ministro. Yo me refería al escalafón de educación en la administración del FMLN porque les voy a contar una cosa. El escalafón de los maestros es una conquista de los años 70-73, en ese periodo. ¿De acuerdo? Se conquistó con lucha. Aquí eso no es dádiva de ningún gobierno ni de ningún partido. Es pura lucha. Y los escalafones tienen una razón de ser. Si no existiesen los escalafones, ¿cómo estuvieran nuestros salarios? Estancados eternamente. Ajá, ¿y la canasta básica está estancada eternamente? Claro que no. Y los índices inflacionarios, ¿cómo nos golpean? Mire cómo estamos ahorita. Entonces, lo que sucede es que los políticos están buscando la grasa donde no existe. Y cuando yo me refería al escalafón durante la administración del FMLN, es que mire, nuestro escalafón, nosotros tenemos 2 formas de ascender en el escalafón docente. Uno, por tiempo de servicio. Y para que a la población le quede claro, un maestro tiene que trabajar 5 años para que le aumenten el 10%. 5 años para que le aumenten el 10%. Y el 10% del primer sueldo de un profesor es de $59.55. Repito, un profesor tiene que trabajar 5 años para que le aumenten el 10%, que es de $59.55. Cuando asciende a los 10 años, ya no le aumentan el 10%, le aumentan el 8%. El incremento es menos, $52, y ahí va bajando. Cuando cumple 15, otro 8%. Cuando cumple 20, 6%. Nuestro escalafón es regresivo. En 30 años, un profesor, por la vía del escalafón, aumenta su salario en $322. Si esos $322 los divide en 30 años, es $10 por año. $10 por año, 89 centavos por mes y 3 centavos diarios. Don Paz, volviendo a lo que decía Lili, que dijo el ministro, palabras más, palabras menos, él decía, bueno, se da por antigüedad y no por mérito. Estos incrementos por cada 5 años de los que nos acaba de explicar, ¿cómo se dan? Es decir, ¿porque se cumplieron los años o por alguna evaluación? No, en el caso de los profesores es por tiempo de servicio. Así dice la ley, no es un antojo, así dice la ley, por años acumulados en el servicio. Y la segunda forma que tenemos nosotros de ascender en el escalafón es que la persona obtenga un título de grado, una maestría o un posgrado. Eso significa la diferencia entre un profesor docente nivel 2 que tiene 3 años de universidad con un profesor o un licenciado que sacó 5 años más en su carrera o sacó un título, son $60 la diferencia de salario. Me parece a mí que es un error. Y el ejemplo que pone el ministro, mire, que un motorista por tiempo de servicio puede llegar a ganar más que un médico especialista recién ingresado. O un asistente también. Por el amor decía. de Dios. Parece que no está muy ubicado en la realidad salvadoreña. ¿Por qué un motorista en la Corte Suprema de Justicia puede ganar el doble, o en la Asamblea Legislativa el doble que un profesor? Siempre se pone ejemplo la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué en la Corte Suprema de Justicia un motorista puede ganar el doble que un profesor? O en la Asamblea Legislativa un camarógrafo o un periodista el doble que un profesor. ¿Qué tiene a la base eso? La falta de una ley de salarios en este país. ¿Usted cree que entonces esta revisión, digamos, debería de ser, si está bien para ese personal, para esas funciones que realizan, pero no para un profesional de la educación? Es que la meritocracia aquí debe de valorarse en el sentido correcto. En el sentido correcto. Un motorista, ese oficio de motorista debe tener un costo de oportunidad igual en cualquier institución del Estado en que se encuentre. ¿De acuerdo? El profesor debe tener, esa profesión debe tener un costo de oportunidad. Y yo introduzco este tema, miren.
nosotros somos un país subdesarrollado en todo. En todo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos priorizado la educación de la gente. Él decía también, el ministro de Hacienda, también decía de que pues parte de esta revisión, ¿verdad? Es porque pues se están haciendo ajustes, porque también se va a continuar entregando equipo tecnológico a los niños, a los jóvenes. También le preguntábamos en ese momento sobre las escuelas en las condiciones que están. Hay escuelas donde ni siquiera baños hay. Entonces yo le pregunto a usted, vea, por ese lado, ¿cómo lo ve usted, vea, esta revisión? Porque los niños también necesitan condiciones adecuadas. Sí. Ajá. Se acaba de decir que están queriendo quitarle grasa donde es que se equivocaron. Quitar grasa donde no existe. Pero siempre en todos los gobiernos ha habido una reducción. O sea, siempre el presupuesto para educación lleva una reducción. Sí, es que tampoco debemos de caer en esta trampa nosotros los salvadoreños. Asignan una cantidad para cada ministerio y ejecutan otra. Por lo general ejecutan menos. Miren, yo creo que el anuncio fue el que generó toda esta problemática. Cuando se anuncia que se va a presentar un presupuesto sin deuda y lo más equilibrado posible o autofinanciado, desde ahí está el error. Porque si un gobierno no tiene los ahorros suficientes, si la economía no crece regularmente y la recaudación fiscal no es tampoco suficiente, es un error hacer ese tipo de anuncios. Claro, se hace el anuncio y para no quedar mal con el anuncio, ¿cómo hay que financiar entonces el presupuesto ahora? A costa de los escalafones de los profesores y de los médicos y trabajadores de la salud, ¿de acuerdo? A costa de no hacer revisiones salariales ni aumentos salariales, no obstante el costo de vida, haciendo recortes en todos los rubros económicos de los contratos colectivos, despidiendo más de 11,000 personas, quitándole $31 millones al rubro de educación y más de 90 millones al rubro de salud. Así se va a presentar Dijo que despidos no iban a haber, que solo es las vacantes se van a congelar y que tampoco van a haber nuevas contrataciones. El problema es que nosotros los salvadoreños ya entendimos que en política hay como un doble discurso. ¿Cuántos los dijeron que iban a despedir por ejemplo, en el Ministerio de Cultura? Hablaron de 300 gente. ¿Cuántos despidieron al final? O sea, creerle a un político es el peor error de uno. Es mejor verlo ya en la realidad. Aquí hay un problema. Yo espero que en educación y en salud, que son servicios esenciales, usted sabe que si quita un profesor, tiene que mandar un profesor, al menos que no hayan alumnos en esa institución. Si quita una enfermera, tiene que poner una enfermera. No, y es formar a un niño. Entonces, aquí el error parece que estuvo de origen. Se hizo un mal anuncio y hoy hay que ver cómo se financia. Y eso pasa por sacrificar a los mismos de siempre, a los trabajadores, los que siempre han pagado los platos rotos. A mí y a nosotros como organización nos hubiese gustado que antes de congelar los escalafones, los hubiéramos revisado profundamente, así como dijo el ministro. Ah, no, pero primero te lo quita y después te dice que lo va a revisar. Es como que te den el golpe y después te soben. No, debimos revisarlos antes. Y nosotros los profesores sí le vamos a explicar a ese ministro con números que se equivocó buscando la grasa en el escalafón nuestro. Si es que un profesor tiene que trabajar 30 o 35 años para ganar $1,050 o $1,100. Por el amor de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se fueron a la Asamblea Legislativa o a Casa Presidencial? Miren, hace unos días nosotros conocimos una lista de puestos de trabajo con sus costos de oportunidad, hombre. ¿Por qué no empezaron por ahí? Yo cuando escuché el anuncio, además de preguntarme... ¿Cuál? ¿Los de la Asamblea Legislativa? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, si nosotros aquí conocimos que tenemos un ministro que gana más que el ministro de las Finanzas de la Unión Europea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo escuché la medida esa
del presupuesto sin deuda, la primera pregunta que yo me hice es, ¿de a cómo nos va a tocar a nosotros los trabajadores? Pero también albergué una posibilidad de que se buscara una reducción en esos salarios onerosos. Don Paz, son, según los cálculos o lo que dijo aquí en esta mesa, el ministro dijo los escalafones son bastante onerosos para las finanzas públicas. Son un poco más de 50 millones anuales los que se pagan en los escalafones de salud y educación. Al menos entiendo que ya manifestaron que van a buscar una reunión, ¿verdad? Uh-huh. Con al menos 3 funcionarios. Sería con el presidente de la Asamblea Legislativa, también con el ministro de Hacienda y el de Trabajo. Y el de Trabajo. ¿Ustedes han sido de alguna manera convocados o tienen esperanza de reunirse? ¿O van a ser parte de? No, ellos han tomado la medida, han presentado el presupuesto, ya lleva la congelación de los escalafones. Nosotros el día domingo hicimos una conferencia de prensa frente a Catedral. La gente se movilizó de manera espontánea porque es un serio problema. Entonces ahí le hicimos la solicitud de audiencia pública a los 3 funcionarios, al ministro de Trabajo, porque él expresó opinión y dijo de que esto debía ser producto de un profundo debate. Entiendo que, bueno, el ministro de Trabajo viene de la clase sindical, don Paz. ¿Usted no ha platicado con él? Eso es lo que le pasa a los sindicalistas cuando se hacen políticos, que renuncian a su clase. Y ese es el error. No entender que yo soy un trabajador de clase. Hoy que es ministro, dijo que esta decisión debió ser producto de todo un debate, le tomamos la palabra. El presidente de la Asamblea Legislativa dio declaraciones al respecto, dijo que estaba abierto. Yo entiendo que a preguntas de la prensa nos dijo que sí, pero que no. Dijo que sí estaba abierto al diálogo, pero que iban a apoyar la decisión del presidente. Ok, porque los diputados aquí no son ellos. Ellos están ahí porque tienen apoyo de arriba. Y el ministro de Hacienda, que es el que elaboró ese parto. Nosotros hemos pedido audiencia con los 3, pero estamos claritos. Y yo aprovecho el medio. Yo le pido al presidente de la República que oriente a estos funcionarios a rectificar en esta medida. Porque esta medida, ni siquiera los gobiernos de derecha, que eran antisindicalistas, y lo digo con propiedad. Bueno, pero los presupuestos son también consultados con el presidente de la República. Por eso le digo. Antes de presentarse. Entonces ya sabía el presidente sobre eso. No, es que el presidente sabe. Lo que le estamos pidiendo es que rectifiquen esto a través de sus funcionarios. Porque esta medida es impopular. ¿Qué va a pasar si no? Bueno, a los trabajadores estamos interesados, y tal como yo lo expresé frente a Catedral Metropolitana el domingo, nosotros quisiéramos resolver esta problemática por la vía del diálogo, por la vía civilizada. Nosotros no necesitamos seguir polarizando esta sociedad más de lo que la tenemos. No necesitamos seguirle metiendo miedo a este pueblo. Si de veras nosotros tenemos la libertad de expresarnos, para que nos escuchen. Si hemos dado un plazo de 15 días, dijimos que la segunda actividad, después de esa conferencia de prensa, se va a realizar el 19 de octubre. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Nos vamos a concentrar aquí a escasos metros, ahí en Salvador del Mundo. Ahí vamos a hacer una demostración pública de lo impopular y de lo injusto que es esta medida, y la gente va a venir ahí, va a salir ahí. ¿Y qué le parece si, porque son las 8 de la mañana con 30 minutos? Solo quiero terminar. Vaya, pero concentraciones o marchas van, concentraciones y marchas vienen. Sí. Algunas han tenido alguna incidencia en decisiones, pero de ahí no ha pasado nada. ¿Quiénes pierden al final? Los trabajadores hemos perdido eternamente, pero ¿quiénes pierden al final? Arena sí los trató. Llegó un tiempo que lo sacaron. El Frente nos trató así. Pues esa misma gente que puso Arena, la sacó y puso al Frente. La misma gente que puso al Frente la sacó, producto de todas estas cosas. Por eso yo repito, si nosotros podemos hacer una marcha, ¿sí? Vamos a demostrar públicamente que no estamos equivocados, que el estado de ánimo de la gente no acepta esta medida.
lo vamos a dejar públicamente ahí. ¿De acuerdo? Pero lo que más pierden a corto plazo con este tipo de medición de fuerzas son los políticos. Los trabajadores ahí estamos. Mire, aquí andamos. Los que nos trataron mal hace algunos años, unos andan huyendo, no pueden entrar al país, otros están presos, otros están en procesos, otros no pueden salir de las casas. Ojo, los políticos deben de también reflexionar. No es una cuestión de quién vence a quién, sino que si a mí me quita los 3 centavos diarios que significa mi escalafón, me va a lacerar más la economía de lo que me la ha lacerado. Máxime con esta administración que está violentando la ley de la carrera docente desde hace 5 años. Sabe que la ley nuestra dice que cada 3 años debe hacerse una revisión salarial. Ya se van a cumplir 6 años y no lo hacen. Hoy si nos quedamos ahí para ir a la pausa, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Don Paz, a todos nuestros invitados, el cafecito que se está tomando es un Cherito Café. Y le vamos a hacer entrega de una bolsa, ¿verdad, Así Lili? es, para que lo disfrute, mire. En su variedad de granos, Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras, opacas, semilevado de la finca La Palma. Ya vamos a ver ese de qué tipo es. De dónde viene y cuándo fue embolsado. Ajá, Por lo general es fresquito. Y usted puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter o X, como @cheritocafé.sb. También 2 sobrecitos de leche Ira 26 ahí para ¿Se que le acuerda pongan de lechita en polvo. esta leche, don Paz? La bebida completa. Gracias, gracias. Y esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa hasta la cabina. Contáctelas al 6200-4491, me refiero al desayuno de San Martín. ¿Verdad? Seguridad, comodidad, 24/7. ¿Qué tiene San Martín para el mes de octubre? ¿Qué Lili? no tiene, Tony? La temporada del Pumpkin Pie de San Martín ha llegado. Vaya a probar ya ese delicioso pie de calabaza con queso crema y un ligero toque de especias dentro de una corteza ligera y delicada. Adquiéralo en cualquiera de las tiendas San Martín o también puede pedirlo a domicilio al 2215-1515 y vamos a disfrutar ahora el desayuno, como siempre, gracias a San Martín y como ya lo decía usted, Tony, vino gracias a Línea Rosa. Pausa, volvemos.
Aquí estamos a 2 cachetes. ¿Quién nos acompaña hoy, Lili? Ahora nos acompaña el señor Pacetino, él es representante de Bases Magisteriales y bueno, hemos estado conversando en el primer bloque, en el anterior, sobre el congelamiento que se ha anunciado para el escalafón, ¿verdad?, de salud y en este caso, pues hablando directamente para educación, hablábamos de las acciones que van a tomar. Sí, dijo que se van a concentrar los afectados, ¿solo magisterio o también sector salud? El 19 de octubre aquí en El Salvador del Mundo. Bueno, el 19 va a haber una concentración de varios sectores. En definitiva, quienes iniciamos esta organización o este movimiento son los docentes y los trabajadores de la salud. Pero cada día que pasa, se van sumando más sectores. Entonces, ¿quiénes? Varios sectores: la salud, educación, trabajadores de autónomas, semiautónomas, que se van a ver afectados con las prerrogativas de los contratos colectivos. Acuérdese que aquí hay contratos colectivos que dan beneficios económicos a los trabajadores, todo eso queda congelado, ¿verdad? Entonces, hay sindicatos de autónomas que ya están mostrando el día viernes pasado, yo estuve revisando cuántos sindicatos existen ahí y hay como unos 4 o 5 sindicatos ya de autónomas y semiautónomas que han dicho este problema es de todos. ¿Cuáles autónomas, para mencionar algunas? Por ejemplo, el sindicato de Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, es uno de los que está ahí, y entre otros. A ver, es que este problema hay que verlo con la dimensión que trae. Es que además de que va a precarizar nuestras precarias economías, valga la redundancia, va a afectar los servicios públicos. Aquí va a haber menos salud y peor calidad. Aquí va a haber menos educación y de peor calidad. Fíjense ustedes, un problema que tiene la escuela pública, que es el rubro que yo más conozco. Cuando Darling Mesa era ministra de Educación, teníamos el problema de infraestructura y en ese tiempo se manejaba que 6 de cada 10 aulas requerían algún tipo de intervención. Y ese problema no se ha abordado como debió abordarse. La infraestructura de la escuela pública en este país es un riesgo, es decadente. Y se anunció que se iba a construir una escuela por día, no sé cuántas, hasta llegar a las 5,000 y pico. Mire, se han reconstruido como quizás unas 60 instituciones. Algunas se fueron a destruir y la empresa que llegó a destruirlas, porque iniciaba el proyecto y se hace una gran pompa de inauguración, como que ya está el edificio hecho, a los 3 meses, 4 meses de estar trabajando, fueron a que les pagaran, no había dinero para pagarles y se fueron. Miren lo que pasó con el segundo uniforme. No hubo segundo uniforme. Los sastres fueron al Ministerio de Educación, se reunieron con los técnicos y los que conocen la realidad del ministerio fueron francos con los sastres, con los proveedores, y les dijeron, no va a haber segundo uniforme, porque ellos conocen la realidad. ¿Y qué pasó en la tarde-noche? El ministro, a través de una comunicación en las redes, que sí va a haber segundo uniforme. Vaya a preguntarle a los sastres si les han dado la tela. ¿Y en cuanto a la alimentación? Todos los programas, así lo voy a resumir, todos los programas de la escuela pública, programa de elementos, presupuestos escolares, infraestructura escolar, todos esos beneficios que en un tiempo se lograron, todo va en decadencia. Todo va en decadencia. Entonces, si eso está así hoy, ¿cómo estaría mañana con 31 millones de dólares menos? La situación de educación, todo lo que han mencionado, estos problemas, pues han venido arrastrándose entonces. Sí, claro, pero el programa de alimentos no estaba así como está hoy. No estuvo así en las administraciones pasadas. Mire, es que nosotros como bases magisteriales tenemos esa cualidad. Nosotros le vamos a, como dice la Biblia, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nosotros sabemos que todos los gobiernos han hecho algo positivo. Todos. Algo hicieron. Y
¿De acuerdo? Lo que sucede es que en este país hubo un problema, existió un problema que nos tenía muy, pero muy preocupados a todos los salvadoreños. Y ese problema no lo quiso atacar. No lo quisieron atacar las administraciones anteriores porque siempre pensaron en los costos políticos electorales. Y esa fue la desgracia. Y estos lo atacaron. ¿Qué? Pero estos fueron más estratégicos. Sabían que los votos que perderían acá los iban a conquistar allá con la diáspora. Entonces, no tuvieron problemas electorales. Sí, Lili. Sí, no, quería preguntar, ¿qué va a pasar, para aprovechar estos últimos minutos, qué va a pasar entonces si no logran esa reunión con estos tres titulares de Hacienda, Asamblea y Trabajo también? Si tienen otras acciones, y también qué va a pasar si no acatan los sectores que mencionaba esta actividad de octubre, de los próximos días. Aquí lo más seguro que puede pasar es que los funcionarios no quieran abordar el problema o que el gobierno no quiera abordar esta problemática. Pero de lo que sí estoy seguro es que la actividad no va a fracasar, al menos que la hagan fracasar, porque ya esa sería otra medida. Que utilicen ¿Quiénes? El gobierno puede. Sí, con nosotros lo ha aplicado en varias oportunidades, le pone retenes para que la gente no llegue, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo espero que mejor vean el estado de ánimo. Y si no, pues, hagamos de caso que logran reunirse. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el planteamiento de ustedes? Además de lógico, que es que no les quiten el escalafón. Sí. Pero entonces, ¿de qué forma le pueden ayudar al gobierno a tomar mejores decisiones? Vaya, lo voy a plantear así. Lo primero que nosotros estaríamos solicitando es que se descongelen los escalafones. Que los sigan pagando. ¿De acuerdo? Segundo, que entremos al diseño de la política salarial que requiere este país. Y me contará cuánto se van a ahorrar. ¿De acuerdo? Sería un error político querer afectar el rubro de educación, porque entonces, ¿para dónde vamos? Mire, yo debo decirle esta mañana por la transparencia con que nosotros decimos las cosas. Bases magisteriales, en algunos medios no tenemos cabida por esto. A mí se me preocupa que a la escuela pública le quiten 31 millones de dólares. A mí se me preocupa que a la salud pública, según esta tabla, le quiten más de 90 millones de dólares. Y que al Ministerio de la Defensa le den 52.9 millones, que le aumenten. A ver, señores, ¿para qué nos estamos preparando en este país? Como yo lo he dicho, ¿nos estamos preparando para una conflagración interna o los estamos preparando para una conflagración externa? En Centroamérica no hay conflictos bélicos ahorita. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿O nos debemos preparar para educar a los hombres, formar el recurso humano para que se inserten a trabajar en el mundo? Pregunta aquí alguien, dice, si la ley de la carrera docente y el escalafón aplica solo al sector público, porque no escucho que incluyan la realidad de los docentes del sector privado, dice. Entiendo que son derechos ganados, pero si son para un sector, ¿sería eso un privilegio? No. Es la pregunta. No, yo entiendo que este profesor, porque tiene que ser un profesor o esta persona, tiene la experiencia de estar trabajando en un colegio privado. Él tiene una relación de trabajo privado con una empresa privada. ¿De acuerdo? El escalafón es para los empleados del sector público. Y si él lo quiere llamar privilegio, pues es cuestión de tiempo. Yo lo invito que aplique a una plaza pública y cuando esté ganando el salario que ahí le van a pagar, entonces que nos juzgue a nosotros si esto es un privilegio. Ajá, a ver, estaba mencionando, dice, que la sugerencia de ustedes es que se revise la escala salarial en todos los niveles del Estado. Porque si nosotros le vamos a asignar al profesor un costo de oportunidad en el sector público, eso va a ganar en todo. Eso va a ganar en el ISNA, eso va a ganar, porque hay profesores en todos lados. Pues sí, que sea parejo. Exacto. O sea, y que tenga un piso y un techo. Pero a nosotros lo que nos ofende como profesores es que tengamos a alguien sin ningún mérito
ganando sumas exorbitantes de dinero solo porque es amigo del político tal. Es que como mire, nosotros no tenemos una clase política científica en este país. Aquí lo que tenemos es un grupo de arribistas y oportunistas viviendo del erario público. Y ellos están claros más que los que le dan el voto. Porque la gente que va a votar no piensa que el ejercicio de ese voto debe servir para algo, para su beneficio, no para un beneficio de un grupo de gente. Entonces, nosotros estamos ya hartos de ver que haya una burocracia que no tiene méritos ganando sueldos exagerados. Quitarle los 3 centavos a un profesor o a una profesora que se levanta a las 4 de la mañana para venir de Aguachapán a trabajar al volcán de San Salvador. Sale antes de las 4 de la mañana. Llega después de las 9 de la noche. Y hay casos así. Ay, pero ¿y por qué esa profesora, por qué mejor no trabaja en alguna zona? En Aguachapán? No, es que si todos los profesores quisieran estar cerca de su casa, no trabajaríamos. Solo el departamento de San Salvador tiene residiendo aquí a más de 12,000 profesores. ¿Y hay plazas para todos ellos aquí? No, señor. Tienen que ir a los cantones. Váyase a San Juan Los Planes, ahí al volcán de San Salvador. Platique con los profesores. ¿De dónde viajan? ¿A qué hora salen? Salen a las 6 de la tarde de San Juan Los Planes, de ese volcán. Llegar a Santa Tecla, hay veces que están a las 8 o 9 de la noche en Santa Tecla, esperando el bus para Aguachapán. Quitarle los 3 centavos a esa profesora o ese profesor. A las 4 de la mañana, la gente, las mujeres que van tomando microbuses a esa hora de la madrugada, van para sus escuelas. Bueno, sí. Aquí hacían comentarios también nuestros oyentes. Por acá había uno de los comentarios que decía de que bueno, que en realidad todos salen también así a trabajar, ¿verdad? Y que igual la canasta básica la tienen que pagar, sube o baja. Sí, este es un problema de todos. Ahora le hago la siguiente reflexión. Hay un clamor, porque hace 3 años no se revisa el sueldo mínimo. Sí, aquí dicen, lo que va a pasar, dice, es que van a vivir como todo salvadoreño mortal, dicen. Vivirán con el mismo salario del año pasado, aún así la canasta suba. El que necesita más ingresos se rebusca, dice. Es lo que la gente opina, entre otras cosas. Ok, los atajos mentales siempre van a existir. Un profesor que vive en San Salvador y sale a trabajar a Sonsonate, difícilmente va a encontrar una segunda oportunidad. Y es que dedicarse a la docencia es una situación mucho más complicada. Yo les voy a terminar diciéndoles lo siguiente sobre este tema. El Salvador nunca saldrá de su subdesarrollo cultural, su subdesarrollo económico, si no toma la decisión política. Alguien tiene que tomar esta decisión política. ¿Usted cree que todos los maestros, por ejemplo, merecen ese escalafón? Todos. Que todos están en la capacidad de una buena enseñanza, pues, de transmitir. Le voy a hacer una comparación para que nos entendamos. Todos los que andan manejando un vehículo en la calle tienen una licencia otorgada por una institución autorizada por el Estado para que se la dé. ¿Y todos hacen las cosas bien en la calle? No. En el magisterio habemos 43,000 personas formadas en distintas universidades, pero todas esas universidades han sido autorizadas por el ente rector que se llama Ministerio de Educación. La decisión política más pésima que se tomó allá por 1981, yo era estudiante de Ciudad Normal Alberto Masferrer cuando cerraron la escuela, se la tomaron los militares, hombre. Yo terminé en el exilio. Fue la última promoción de Ciudad Normal Alberto Masferrer. Le entregaron la formación docente al mercado. Y en el mercado, en la universidad, no le importa si usted va a salir muy bien capacitado. Usted es el cliente del día que entra hasta el día que sale. ¿De acuerdo? Porque le va a pagar. En ese sentido, yo no voy a juzgar a los profesores si todos tienen la misma capacidad, si todos tienen la misma habilidad. Lo único que le puedo decir es que todos están autorizados para ejercer la docencia. Y como tal,
tenemos que estar en la misma. Nos quedan un par de minutos. Hay quienes piensan que este tipo de medidas, el presupuesto supuestamente balanceado, quitar un poquito de grasa por acá al Estado, grasa por allá, y otras medidas que tienen que ver con la situación macroeconómica del país, es para plantearse mejor ante un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que van por ahí las situaciones? Lo voy a decir como lo dije anoche en una entrevista. Nosotros somos las víctimas de la estrategia del gobierno con el Banco Mundial para ver si le presta más dinero. Nosotros estamos pagando ese costo. El Banco Mundial rápido reaccionó al anuncio. Rapidito. Y dijo que estaba de acuerdo. Sí, pero es que esas instituciones no les importa la vida de la gente. A ellos les importa colocar dinero y que les paguen sus intereses. Es que son usureros de la economía mundial. Entonces, el costo social que va a traer esto, a eso nos referimos nosotros. Porque nosotros no nos debe importar otra cosa más que la vida de la gente. Como decía Dagoberto Gutiérrez, es que nosotros somos subversivos, decía Dago. Y el subversivo es aquel que se preocupa por la situación. Cree que a mí no me va a preocupar que al Ministerio de Medio Ambiente le quiten una cantidad de millones. Y anoche veíamos cómo las calles de Santa Ana estaban inundadas. Los carros con el agua a la mitad. ¿Con qué dinero vamos a enfrentar todos estos embates de la naturaleza producto de la destrucción medioambiental? Entonces, esa es la política social que debemos seguir todos para beneficio de la población. Muy bien, son las 9 de la mañana en punto. Vamos a seguir observantes de lo que suceda. Así es. Con estos temas tan delicados, ¿verdad? Y que al final, perdón, Tony, en realidad, si se ponen a pensar aquí, el protagonista deben ser los estudiantes. Pues sí, los estudiantes. Y la gente enferma también, ¿verdad? Exacto. El tema de la salud. Muchísimas gracias, don Paz. Como repito, vamos a seguir observantes. Sí. Y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes y que no les quepa duda que el día de la marcha van a ver muchas de estos movimientos sociales que están luchando por una mejor educación y por una mejor salud. Ahí van a andar, porque el problema es de todos. Estamos a la orden y muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.